Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título para desarrollar granizo y fuego, granizo y fuego. Y esto ya te hará acordar de algunas experiencias que habrás tenido con respecto a las lluvias, a las tormentas, sobre todo aquellas que son tormentas eléctricas, aquellas tormentas que vienen muy de golpe, que vienen con un viento fuerte. Y cuando llueve no es tanto el problema es cuando empieza uno a escuchar el ruido en los techos, en las plantas, en el piso, en las chapas, empieza a sonar fuerte, decimos está cayendo granizo. Y entonces allí estamos preocupados por lo que hemos dejado afuera, tal vez el auto, salimos corriendo para poder entrarlo y cuánto daño causa el granizo y cuánto aún ha causado muertes, heridas muy graves en personas que han sufrido estos golpes fuertes por la caída del granizo. Hoy tenemos como título Granizo y Fuego. Es más peligroso todavía. Todavía nosotros no hemos experimentado esta situación granizo y fuego. Se imagina lo que sería, además del granizo que golpea, hiere, provoca tremendos daños y a su vez cayendo el fuego, quemando todo alrededor. Así que esto sería terrible. Bueno, pero esto pasó en la historia. Esto fue un hecho real que ocurrió allí en la tierra de Egipto. El pueblo de Israel estaba allí preso, estaba en esclavitud, estaba bajo el yugo egipcio. Ellos servían esas pesadas tareas, esas cargas tremendas que tenían para atender a los egipcios y estaban allí de esclavos. Pero Dios un día los quiso liberar y le dijo a Faraón que los dejara ir. Y Faraón dijo que no, que era imposible que él dejara ir a estos esclavos, a esta nación que les servía. Y entonces Dios comenzó a mandarles distintas plagas, y habían pasado ya 7 plagas. Y entonces cuando Dios hablaba, ellos entendían que era en serio, que la plaga que anunciaba Moisés, que anunciaba Dios a través de Moisés, eran plagas reales. Ocurrieron muchas plagas. Y fue tremendo lo que hizo. Pero el pueblo de Egipto estaba aún endurecido porque Faraón estaba con un corazón endurecido y no quería ceder a Dios, a ese pueblo al cual Dios lo llamó su pueblo, Israel, el cual quería que ese pueblo saliera para tener comunión con Dios en el desierto y que Él fuera el único Dios. Así que estaba en esta puja entre Faraón y Dios, y Faraón que no quería ceder. Entonces Dios le dice a Moisés, anda a decirle a Faraón que voy a hacer llover granizo. Tan bravo va a ser este granizo cual nunca lo tuvieron ustedes en Egipto, pero este va a ser tan terrible y mortal, va a ser tremendo este granizo. Y allí le manda a decir esto a través de Moisés a Faraón. Leamos allí en la historia este hecho real que ocurrió. Dice allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 9, versículos 18 y 19. Acompáñame si querés en la lectura. Dice así, he aquí, dice Moisés, le dice de parte de Dios a Faraón, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, dice Dios, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía, pues, le dice Dios a Faraón, envía, pues, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque yo haré, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Ahora, qué increíble lo que va a acontecer. Dios le dice que va a emitir un juicio de granizo, y ese granizo será de muerte, porque provocará mortandad en toda la tierra de Egipto. Y le dice a Faraón, te doy 24 horas, dice, porque dice, he aquí que mañana a estas horas, es decir, le daba 24 horas para que él pudiese tomar conciencia de que Dios hablaba en serio,
de que su palabra se iba a cumplir y que él lo que tenía que hacer es decirle a la gente, a los siervos: hoy no salgan al campo a trabajar, guarden su ganado, cúbranse porque dice Dios que va a caer granizo muy grande, muy pesado y va a matar a todo el que se encuentre afuera. Qué misericordioso es Dios, que esperó 24 horas para enviar el granizo. Y claro, como todo, como ahora mismo, cuando Dios habla en su palabra, unos dicen es verdad, otros dicen será verdad, otros dicen no, eso no va a ocurrir. Entonces había dentro del pueblo de Egipto personas que decían no, eso no va a ocurrir, pero también personas que hicieron caso, como dice allí en el versículo 20. Dice: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Allí encontramos personas sabias, temerosas de Dios, que ellos ya habían escuchado, habían visto, habían experimentado las anteriores 6 plagas. Ahora Dios mandará otra en 24 horas. Y hubo quienes dijeron: si las anteriores fueron verdad y fueron anunciadas por Dios a través de Moisés, esta plaga también va a ser verdad. Entonces hubo un grupo que recogió a su siervo, su ganado, y lo trajo a su casa para que se resguardara. Pero otros dijeron: no, ¿qué va a pasar? Nunca pasó algo así, es mentira, nos está intimidando, nos quiere asustar. Y entonces estos capataces o gente que tenía siervos a cargo le dijo a sus empleados: salgan al campo a trabajar como siempre. Y no tuvieron temor de Dios, no escucharon su palabra. Y esta es la actitud de muchas personas que escuchan el mensaje de Dios y hacen caso omiso, no le prestan atención o dicen: no, que no me importa lo que diga, que viene de parte de Dios, no me interesa. Y entonces dice el versículo 21, dice: mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y bueno, ahora tendrán la oportunidad de experimentar aquellos que tuvieron temor de la palabra de Dios y que se resguardaron y tomaron precaución, y aquellos que no tuvieron en cuenta la palabra de Dios, no tuvieron temor y no les importó, hicieron su día normal, como una rutina diaria que hacían y estaban acostumbrados. ¿Y qué pasó? Pasaron las 24 horas y llegó el momento, el reloj de Dios. Y entonces dice, versículos 23 y 24, dice: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Es decir, que no solo era granizo, esas piedras pesadas que caían sobre las personas, sobre los animales, sobre las plantas, sino que también había fuego mezclado. Entonces lo que no dañaba el granizo, el fuego lo quemaba todo. Así que era terrible este juicio, esta 7ª plaga que cayó sobre la tierra de Egipto. Y también podemos leer en la palabra qué devastación fue este castigo de Dios, este castigo anunciado. Leemos allí en el versículo 25, dice: y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Qué tremendo habrá sido eso, el ruido, el estruendo, esa situación terrible. Y allí las personas que no hicieron caso y que estaban en el campo trabajando con los animales, murieron animales, unos por el granizo, otros por el fuego, personas murieron. Y fue tremenda la devastación, que la hierba también fue dañada, los árboles desgajados, fue terrible. Pero hubo los que hicieron caso y los que no hicieron caso. Pero hay un lugar donde no cayó el granizo,
y justamente es en la tierra de Gosén, porque en ese lugar estaba la nación de Israel. Ahí era donde vivía, en Egipto, en Gosén, vivía la nación de Israel. Y en ese lugar Dios, que es soberano y tiene poder sobre la naturaleza, y entonces Él ordenó a las nubes y al granizo y al fuego que en ese lugar no hiciera nada, no cayera nada. Y ellos estuvieron en Gosén protegidos. Leámoslo como dice Éxodo 9:26 dice: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Dios tiene un lugar de protección para las personas. Así como en este tiempo, Dios también tiene un lugar de protección para mí y un lugar de protección para vos. Es Gosén. Y dirás, ¿qué es Gosén? Bueno, es una figura de ese lugar de protección y privilegio al cual podemos acudir para ser guardados y resguardados por Dios. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único lugar donde uno puede hallarse protegido, seguro y allí amparado por la mano poderosa de Dios. Así que fue tremenda esta devastación. Y hubo los que hicieron caso, los que no hicieron caso, pero la devastación fue tremenda. Y solo aquellos que hicieron caso a la palabra de Dios y que tuvieron temor de Dios fueron resguardados y protegidos. Y aquellos que ya estaban bajo el poder, bajo la mano protectora de Dios, como Israel, estaba allí en Gosén, disfrutando de un día común, un día de sol como todos los días, menos para el resto de Egipto. Así que vayamos pensando en esto. ¿Qué pasaría si esta misma advertencia se nos hiciera a nosotros de parte de Dios y su palabra anunciara un juicio? ¿Cómo responderíamos? ¿Cómo respondería yo y cómo responderías tú a un juicio que se pudiese venir si Dios lo anunciara en su palabra de la misma manera que lo hizo a Faraón en la tierra de Egipto? Entonces, pensemos un poquito. Escucha la palabra de Dios y piensa. ¿Qué pasaría si ahora, en vez de a Faraón, Dios te hiciera la advertencia a vos y a mí, de la misma manera que lo hizo a Faraón? Dice Dios en su palabra, sí, que va a venir un juicio, pero mucho más grande que este juicio, porque este juicio va a ser sobre toda la tierra. Y mira lo que va a pasar en nuestra tierra, en mi tierra y en tu tierra, la cual estamos pisando en este momento. Dice allí 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Escucha muy atentamente lo que Dios dice. Ahora no es a Faraón, no es al pueblo de Egipto, es a ti y a mí. Escucha. Dice 2 Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quiere decir que se avecina un juicio, y no sabemos cuándo va a venir, pero Dios ya nos está advirtiendo. No nos dice 24 horas, un mes, 2 meses, un año, dos años. Nos dice pero el día del Señor es el juicio del Señor. El día del Señor es un término usado para el día de castigo, un día en el cual Dios emite su juicio y castiga a la raza humana. Ahora dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Lo que quiere decir es que nos va a hallar desprevenidos. Es que no sabemos cuándo va a ser. Si será la mañana, si será la tarde, si será cuando estamos durmiendo, pero ese juicio va a venir y nos va a sorprender. Por lo tanto, Dios nos manda ya advirtiéndonos que ese juicio va a venir y que no se sabe cuándo, solo Dios lo sabe, estemos preparados. Dice, ¿qué pasará en ese momento cuando se desate la ira de Dios? Dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Es decir, como una explosión, pasará todo tremendamente de la nada, de un momento a otro, se destruirá todo. Dice, y los elementos ardiendo serán deshechos. Quiere decir que la tierra va a ser quemada.
Dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lo que está hablando es de un juicio mucho mayor que el que cayó en Egipto. Dice que las obras que hay en la tierra, cuántas maravillas en el mundo que nos admiran, puentes, edificios, rascacielos, ciudades maravillosas. Hay cosas que ha hecho el hombre que son hermosas, que son para admirar, para apreciar. Dice, todas esas obras van a ser quemadas. Y dice que eso todo será deshecho, serán quemadas. La tierra y las cosas que hay en ella serán quemadas. Así que debemos prepararnos, porque Dios, que es misericordioso, como lo fue a Faraón y a su gente en Egipto, que le dijo, mañana en 24 horas voy a hacer tal cosa, y les explicó cómo se tenían que guardar, tenían que ir a su casa, guardarse, protegerse. Bueno, a nosotros también nos está advirtiendo lo que va a pasar. Y ahora nos dice que tenemos que resguardarnos y protegernos. Dice allí 2 Pedro 3, 11 y 12. Dice, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Todo se va a fundir. Aquello por lo cual trabajaste o te estás esmerando en este tiempo y que no te deja dormir, no te deja comer, todo eso va a ser quemado. Todo va a ser fundido. Por lo tanto, Dios nos está diciendo en esta hora que el día del Señor se aproxima. Es un día de juicio, en el cual todo lo que está en la tierra va a ser quemado, va a recibir ese castigo de Dios. Y nos dice que debemos apresurarnos a resguardarnos, debemos esperar ese tiempo como real. Entonces ya podés pensar, esta palabra que Dios está hablando, ¿es para tenerle temor o es para reírse de ella? En Egipto muchos le tuvieron temor y esas personas se salvaron. Pero muchos se rieron de Dios y dijeron, no, yo voy a hacer lo mismo que hago siempre. Y no me importa eso es mentira. Bueno, esas son las personas que fueron afectadas y que murieron. ¿Y qué de ti y qué de mí? Con esta palabra de advertencia tan fuerte. Dice el Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice así. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Jesucristo, le habla a creyentes, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dice que hay un Gosén, hay un Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él va a guardar, va a proteger a todos aquellos que han entregado su vida a Él, que son creyentes, que son hijos de Dios, que han rendido su corazón a Cristo, le han reconocido como Señor y Salvador. Esas personas, dice, yo las voy a guardar de esta tremenda prueba. Entonces dice que Él va a venir y va a buscar a esas personas que son creyentes, que han rendido su corazón a Cristo y las va a llevar a resguardo. ¿A dónde? A su casa. Las va a llevar al cielo. Recuerda que Dios le dice a Faraón, pon a todos tus siervos y tus criados que se vayan a su casa, que se guarden en la casa. Y nosotros tenemos en el cielo una casa, a la cual Jesucristo, el Hijo de Dios, nos va a llevar. Aquellos que hemos creído, que reconocemos que su palabra es verdad, que el juicio se va a venir, que hemos acudido a Gosén, a Jesús, el Hijo de Dios, para ser salvados, dice que Él va a venir. Nosotros tenemos esa esperanza, que Él va a venir y nos va a guardar de esa prueba, es decir, nos va a quitar de este mundo que va a ser quemado, va a ser fundido. Nos va a llevar a la casa donde hay protección, nos va a llevar al cielo. Dice allí 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por lo tanto, es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo para no dejar pasar esta advertencia de parte de Dios. Fuego, granizo, la tierra va a ser quemada, va a ser fundida. Y todos los que estén allí en ese momento pasarán por esta experiencia. Pero ¿qué pasaría si sucediera
esta noche, mañana, en un mes, 2 meses, no sabemos. Dice que va a ser como ladrón en la noche, pero Dios lo advierte. Muchos se quedaron de brazos cruzados, dijeron, eso es mentira, no puede ser eso. Dios no va a hacer eso. Y otros dirán, tengamos temor de la palabra de Dios y creámosle y busquemos refugio. ¿Dónde está ese refugio? En Jesucristo. Jesús es aquel que nos va a librar de la ira venidera, del día del juicio de Dios. Dice allí, aquí en Juan 3:36 dice que debemos tomar una decisión. Unos lo harán por sí y otros por no. Uno por creer a la palabra de Dios y otro por rechazar la palabra de Dios. Ahora, si nosotros aceptamos creer en Dios, tenemos que creer en nuestro Salvador, nuestro Gosén, Jesucristo, que nos va a resguardar. Por lo tanto, esta advertencia es para ti, como un día lo fue para mí y tuve que tomar decisiones. Dice Juan capítulo 3, versículo 36. Dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios es inminente. La ira de Dios está determinada por la palabra de Dios para que ocurra como castigo a todos aquellos incrédulos, aquellos que no aceptaron a su Hijo como Señor, como Salvador. Y viendo aún que Él vino y murió en una cruz, Él vino a pagar el precio de todos los pecadores del mundo. Pero aún así hay personas que rechazan esa obra de la cruz, que no quieren aceptar que Jesucristo haya pagado en esa cruz de maldición donde Él fue hecho maldito por causa del pecador y soportó el castigo de Dios para que vos y yo podamos encontrar en Jesucristo el lugar de salvación, el lugar de protección. Y Él es quien nos llevará a la casa de protección que es el cielo. Dice que la ira de Dios está determinada. Para el que cree hay salvación, pero para el que rehúsa, o sea, toma una decisión, rehúsa creer en el Hijo de Dios, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Granizo y fuego es un mensaje de advertencia, es un mensaje de protección, es un mensaje para tomar decisiones sabias antes de que el día del Señor venga y que podamos ser guardados y no perecer como toda esta nación de Egipto que no hizo caso y murió por el granizo y por el fuego. Y también murieron animales porque el juicio fue determinado por Dios y Él lo anunció de antemano. A nosotros también en esta hora nos ha anunciado que el juicio se viene. Y la actitud nuestra es, ¿qué voy a hacer con respecto a este juicio? ¿Lo tomaré en serio? ¿Tendré temor de Dios? Si realmente hay en tu corazón temor de Dios, entonces tienes que tomar esta advertencia e ir urgente a Jesucristo. Pedirle que te salve de la ira venidera. Decirle a Jesucristo, porque Él, ¿sabes una cosa? Él murió en esa cruz, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre y ahora está escuchando, está sabiendo lo que hay en tu corazón. Por lo tanto, habla con Él y pídele que Él te lleve a ese lugar donde está, a la casa del Padre. Cuando esto ocurra, que no estés aquí, sino que estés en el mismo cielo disfrutando de las bendiciones que Él ganó allí en la cruz del Calvario. Pídele perdón a Jesucristo, abre tu corazón. ¿Qué necesidad de soportar ese juicio tan terrible que se viene? Cuando podemos tranquilamente decirle a Jesús, humillarnos, reconocer nuestro pecado, pedirle perdón, aceptarlo en nuestra vida y decirle, Jesús, sálvame. Sálvame de la ira venidera. Sálvame de este juicio tremendo. No quiero perecer de esa manera horrible. Quiero ser salvado, quiero estar feliz en el cielo por toda la eternidad. Pídele a Jesús que te perdone, que te salve, que te abrace y que te tenga allí en ese lugar de protección junto a Dios el Padre por toda la eternidad, desde ahora, aunque estés viviendo en la tierra. Pero ya ocupa ese lugar de protección. Ve a Gosén, ve a Jesucristo, donde allí no caerá el granizo, no habrá fuego y no habrá juicio de Dios.
Que el Señor te bendiga, toma esa sabia decisión urgente. Recuerda, como ladrón en la noche, no sabes a qué hora vendrá ese juicio, pero antes de que venga debes estar preparado. Prepárate y encuéntrate con tu Salvador, Jesucristo el Señor. Que el Señor te bendiga y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.